Voy a tratar de dar una explicación cercana a lo científico para que pueda quedar más o menos claro de qué estamos hablando, porque se habla mucho de la era de Acuario, pero no se tiene claro a qué corresponden. Son dentro de las eras de la Tierra, se sabe que está la era geológica, la era temporal, la era del hielo, etcétera. Pero aquí yo me voy a dedicar solamente a revisar las eras astronómicas y astrológicas, que tienen mucha influencia sobre el ser humano y la humanidad en general, y es lo que pretendo demostrar en esta muestra. Se ha especulado mucho de qué es lo que es la era de Acuario. Por una parte, se habla de que es el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque se dice, incluso el Apocalipsis está escrito que, pese a que no significa el fin del mundo, Apocalipsis significa revelación, ¿no? Pero en esa revelación se habla que van a haber cosas que terribles en esta época. Por ejemplo, que las madres rechacen a sus hijos, que hayan aborto, que la gente se rebele contra la autoridad. Ustedes recordarán que en la Edad Media no existían los ateos, en cambio ahora están renegando de la religión muchos de ellos. Por lo tanto, muchos creen que esta era de Acuario es una era catastrófica. Sin embargo, otro grupo no menor piensa que es la era de la justicia y la humanidad. Como les voy a mostrar, cada uno sacará su propia conclusión después de lo que yo les voy a demostrar ahora. ¿Qué significa la era de Acuario? Esto tiene una explicación astronómica. Les recuerdo, por ejemplo, que la Tierra tiene 4 movimientos. Primero, el de traslación, que se produce en el plano de la eclíptica, que a todo esto en la siguiente presentación de astrología voy a repetir algunas cosas de esta con mayor profundidad para que se entienda qué es la astrología, que es la segunda presentación que voy a hacer el próximo viernes. Bueno, volviendo a esto, todos sabemos que la Tierra tiene un movimiento de traslación en el plano de la eclíptica de 365 días. Aparte de eso, tiene una rotación que dura 24 horas. Sin embargo, hay otro movimiento que está muy bien estudiado, que es el movimiento de nutación. ¿Qué consiste en nutación? Lo que pasa es que la Tierra no gira circularmente, sino que por el hecho de las mareas, hace que el agua se bambolee, la Tierra se bambolea, entonces tiene un movimiento que no es exactamente circular, sino que va bamboleándose como un trompo. Entonces, esto hace de que si nosotros tomamos de referencia una estrella a los 365 días del año, en la próxima vez nos damos cuenta que este punto está más atrás. O sea, y esa diferencia es lo que se llama la precesión de los equinoccios. Esta precesión de los equinoccios ocurre que esta estrella va a la estrella que de referencia estamos viendo, bueno, actualmente está referido a la estrella polar. Pero esta estrella polar va a ir quedando atrás y se va a ir una vuelta completa, que es lo que se llama la precesión, y este fenómeno de la precesión es lo que explica las eras. Esto es muy simple, porque es tremendamente, ya habría que hacer una clase completa solamente de este tema, pero esa es la idea, que la precesión, por efecto de esta nutación, va provocando las distintas eras. Y esto es lo que científicamente se tiene demostrado, digamos. Esto es lo que astronómicamente se sabe, que esta Tierra que está en nuestro punto va apuntando su polo norte celeste, va apuntando a las estrellas que están en esta circunferencia de la presión del equinoccio. Entonces, aquí podemos ver que el año 12.850 a.C., polo norte celeste de la Tierra, estaba hace 12.850 años atrás, está la constelación de Virgo, por acá. Después, 10.700 años después, está la constelación de Leo. Y así sucesivamente, esta precisión va haciendo que se vaya cada vez variando, y en este momento estamos llegando a la era de Acuario, que es lo que voy a explicar a continuación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esto es lo astronómico. Ahora, quiero hacer una acotación aquí. Si ustedes se fijan, en el año 12.950, nuevamente la presión va a llegar a Virgo. O sea, la eclíptica lo que demora es lo que se llama el año platónico, que demora 25.800 años. O sea, en 25.800 años más va a estar exactamente en el mismo punto donde partimos. Bueno, esto es lo astronómico, pero en astrología, y eso es lo que a los astrólogos de repente les cuesta entender, que los astrólogos usaron toda la información astronómica solo como referencia,
Entonces, para los astrólogos, se ha dividido en 12 partes iguales, tanto el año como el año platónico, y esto es exactamente en 30 grados exactos, que suman 2150 o 2160 años más o menos, cada una de estas 30 grados que tiene esta circunferencia completa, que es la precesión completa. Eras astronómicas, se van a fijar que hay valores que son variables, porque las constelaciones son distintas, tienen distintos tamaños. Sin embargo, para la astrología, cada constelación se considera de 30 grados exactos. Entonces, por esa razón se consideran que son 2150 o 2160 años exactos. Entonces, cada 2160 años va pasando de una era astrológica a otra, que coincide parcialmente con la astronómica. Esa es una de las grandes discusiones que hay entre los astrónomos y los astrólogos, porque aquí aprovecho de decirle que los astrólogos existieron hasta hasta Galileo, que fue el último astrólogo que fue condenado, y ahí la Inquisición, ustedes saben de que penaba todo esto, y hubo que los astrónomos cambiaron su nombre de astrólogo. Astrólogo significa estudioso de las estrellas. Sin embargo, los astrónomos tuvieron que cambiarse de nombre para no tener problemas con la Inquisición, y ahí hubo una separación. Y más adelante voy a explicar cuál es la separación que existe en la astronomía y la astrología, que son fundamentales, pero son muy semejantes. Las eras se consideran desde el punto de vista de la humanidad a partir de Leo, porque antes de los 12.000 años, la humanidad existía en pequeños grupos en la Tierra, y solo empieza a tener poder a partir de hace 12.000 años, que es cuando empieza la era de Leo, y coincide justamente con el tema de la era glaciar de Boone, donde recordemos que en esa época las temperaturas eran 5 a 10 grados como máxima, y los seres humanos vivían en pequeños aislados, y ya cuando se acabó esta época glaciar, empezaron ya la humanidad a aumentar y a tener con grupos más grandes. E incluso la Biblia lo dice, que dice: hágase al hombre a mi imagen y semejanza para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, etcétera, que en el fondo la Biblia lo consagra como el rey de la selva, de esta selva que se llama mundo. Y por eso que astrológicamente parte de esta época, la era de Leo, cuando se hace rey de esta tierra y empieza a dominar este mundo y sobre todo los demás, sobre todo la flora y fauna de esta tierra. Desde el punto de vista astronómico, decía que está hace 10.700 años, pero desde el punto astronómico era 10.800. Esa es la era, van a haber siempre diferencias. ¿Y en qué consistía? Como decía, que el polo norte celeste de la Tierra estaba apuntando exactamente a la constelación que son de Leo, y esto que se llama precesión del equinoccio, que le decía que se van a 25.800 años en dar la vuelta completa. Esta variación lentamente viene avanzando, que es lo que se llama precesión del equinoccio. Esta vuelta completa es la que se produce en 25.800 años. Y para la astrología, cada paso de esto son exactamente 2.600 años, 2.500, 2.600. En cambio, como le explicaba, para astronomía son distintos, porque la constelación de Cáncer es mayor que la de Leo, y así sucesivamente, entonces no son exactamente iguales. Pero vuelvo a reiterar de que para astrología son exactamente 30 grados de esta precisión. Bueno, y así como partimos la primera era de Leo, que solamente la humanidad que empieza a tomar control de este mundo, 2.600 años siguientes entramos en la era de Cáncer. Cáncer se refiere astrológicamente al hogar, y hogar viene de hoguera. Empezaron el hombre a hacer hogares, se llamaba porque formaban hogueras, y empezaron a cambiar el nomadismo, porque antiguamente, como hacía mucho frío, tenían que ir variando sus lugares para conseguir alimentos, y se empezó a establecer el sedentarismo. Vino el comienzo de las civilizaciones, y eso corresponde a la era de Cáncer. Se podría hablar mucho sobre cada una, pero el objetivo de esta presentación es la era de Acuario, que todavía vamos a llegar a ella. Así, 2.600 años más adelante, aparece la era de Géminis. Géminis, acuérdense que es regido desde el punto de vista astrológico por Mercurio, y Mercurio en el Olimpo era el comunicador. Por lo tanto, Géminis tiene que ver con la comunicación, y ahí, curiosamente, en esa época empiezan a aparecer los primeros signos de la escritura, que tienen que ver con esta era de Géminis. En adelante, después de la era de Géminis, empiezan a aparecer los que anunciaban la nueva era, que eran estos profetas. Y lo vimos, por ejemplo, en la era de Tauro, que era curioso, porque esto ya empieza hace 4.320 años.
los profetas se dieron cuenta que en la época paleolítica ya los profetas dibujaban la figura extraterrestre como el toro, que era la imagen más repetida que se da en ese tiempo. Es una curiosidad que se da justamente en esta era de Tauro. Después, en Egipto, acuérdense que se adoraba al buey Apis, que era la reencarnación del dios Osiris. En Creta se trataba que Teseo había luchado contra el Minotauro, que era un mitad hombre, mitad toro. En la Biblia incluso se menciona que el becerro de oro era muy venerado en toda la época del Éxodo, que era en esa época. En la India, los bovinos, y en particular la vaca, sigue siendo un ente sagrado incluso hasta hoy. Y así podría enumerar, en Mitra también describen el culto al toro, y era una cosa que era, en esa época el toro era como el elemento más venerado y que coincidía con la época de Tauro. Y así 2660 años después llegamos a la era de Aries. Ahora, ahí quiero hacer una acotación, que si bien es cierto, sigue siendo una diferencia con la astronómica, como le decía, porque son 30 grados exactos. En la era de Aries se considera el inicio de la astrología. ¿Por qué razón? Porque Aries va a ser el comienzo de la carta astral astrológica. Siempre el 21 de marzo, que va a ser el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el hemisferio otoño, el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, va a ser siempre el comienzo de Aries. Independiente que por este efecto de la precesión ya no coincida con la constelación de Aries. Y esa ha sido la gran discusión que hay, que realmente los astrólogos no saben responder, de que cómo siguen considerando Aries el 21 de marzo, cuando en realidad está coincidiendo, por efecto de la precesión, está coincidiendo con Piscis. Pero como le explico, solamente, y como voy a explicar, hacer en la clase siguiente, en la exposición siguiente, hablar de astrología, voy a explicar más claramente este fenómeno. Pero lo importante es entender que ya 2160 años antes de Cristo se consideró Aries y se tomó como referencia que era el primer signo astrológico, y siempre va a ser el primer signo. Pero entender de que la constelación de Aries fue una referencia solamente, porque los chinos, para evitarse este problema, fueron más inteligentes y usaron animales. Pero para efectos es exactamente el mismo. También usan los 30 grados, todo, pero pusieron nombre animales y no tienen conflicto con los astrónomos por este problema. Y así, como digo, este polo norte, ya que yo venía dando la vuelta por esta precesión, ya en el 2160 años de Cristo estaba comenzando con Aries. Ya había pasado toda la época de Tauro y empieza la era de Aries. Y curiosamente, ¿quién es Ares? Aries, decía Ares o Aries, que era el nombre que tenía los griegos. Marte le llamaban los romanos, que era un individuo rojo, porque acuérdense que Marte es el planeta rojo, y que este personaje era el dios de la guerra, y lo máximo inspiración que había en esa era el poder. Ahora, una curiosidad, la mitología dice que este tenía dos guardaespaldas, que era Deimos y Phobos, que era el demonio y la fobia, por eso era muy guerrero y muy beligerante. Curiosamente, yo no sé cómo se sabía, pero Marte tiene justamente dos satélites, que ahora le pusieron los mismos nombres, Deimos y Phobos. Eso es una curiosidad que también suena raro, porque cómo se sabía, digamos, que tenía dos guardaespaldas Marte. Bueno, recordar de que en esa época lo más importante es el dominio de los pueblos por la fuerza. Incluso el ariete, ahora recuerdo que Aries lo representa el carnero. Y si ustedes se fijan que el ariete era una cabeza de carnero, con unos cachos delante y con un gran palo atrás, con lo cual rompían los castillos, y era la gran expresión de poder guerrero este ariete. Bueno, así esta época de Aries, todos sabemos que el Imperio Romano fue la máxima expresión de este poder, donde dominaron el mundo solamente por poder, porque ya lo tenían todo. Sin embargo, todos sabemos que empezaron a caer en exceso, y esto empezó a ser anunciado por unos profetas que decían que esto se iba a acabar, y iba a aparecer una nueva era, que es la era de la redención espiritual individual. Y esto quiero hacer notar, de que esto lo que hace más importante a esta nueva era que venía, que era la era de Piscis, que era la era espiritual e individual. Porque Piscis representa, digamos, lo voy a mostrar más adelante, qué es lo que significa. Entonces así ya siguió avanzando esta precesión, y ya estamos en el año 1 de esta era de Piscis, que coincide con el nacimiento de Jesús el Cristo. Y aquí se dan una serie de curiosidades. Si ustedes recuerdan que en esa época los cristianos se hacían notar porque dibujaban unos peces en sus puertas. Ese era su gran emblema
para darse a conocer de que ellos eran cristianos. Y esto quise hacer un paréntesis porque esta es una imagen encontrada más de 200 años antes de Cristo, en que tenía estas imágenes donde relacionaban cada signo con partes del cuerpo. Y que algo tiene que ver, que también es bastante cierto, porque los Aries representan la cabeza, y los Aries les gusta hacer siempre cabeza o estar de puntales. Tauro, por otra parte, representa el cuello, que tiene que ver con la alimentación, les gusta comer, sostener. Y así Géminis tiene que ver con los pulmones, son los que tienen que hablar, los que tienen que expulsar el aire, y así sucesivamente. Pero para no alargarnos, porque esto es tema para otra conversación, quiero mostrarle Piscis. Piscis es el último, el 12º signo que tiene que ver con los pies. Y esto, curiosamente, ustedes saben de que los pies es otro símbolo de la cristiandad. El Papa Francisco todos los días besa los pies de Jesucristo como un acto de devoción. Y eso dice que lo hace a diario. Porque los pies es un símbolo de esta devoción. También se sabe que Jesucristo le lavó los pies a todos sus apóstoles como símbolo de que esto tenía que ser una cofradía que tenía que durar durante mucho tiempo. Y aquí quiero avisarle que iba a durar más de 200 años, 2160. Bueno, Piscis es un signo de agua, todos lo saben. Y la curiosidad también de que todos los apóstoles que eligió Jesucristo eran todos pescadores. Entonces, el agua era un signo muy importante para esta era, y por eso sabe que Juan bautizó a Jesucristo, y este primer sacramento del bautismo con el agua se sigue haciendo hasta ahora. Entonces, la esencia de esta era la fe, el creer y el sentir. Eso se les pedía a todos. Sin embargo, empezaron a haber problemas, y creo que este fue para mí, emblemático, este personaje vino a revolucionar el mundo, porque este Galileo Galilei, este fue el que defendió la teoría copernicana de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y obviamente la Inquisición, de hecho, mató a Giordano Bruno y a muchos antes que decían lo mismo. La Inquisición no le permitía decir de que Dios no había creado al hombre en un lugar que no era el centro del universo. Por lo tanto, por eso también me dijo, bueno, pues la Tierra se mueve, lo creían loco, igual lo excomulgaron, lo dejaron preso, le dieron arresto domiciliario por toda la vida, porque era amigo del Papa. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II, cuando vio esta injusticia, lo recanonizó, así que está recanonizado el pobre, menos mal, este personaje. Pero yo creo que este fue el individuo que de alguna manera produjo el quiebre de la era pisciana. Porque aquí empezó a haber un problema entre lo que es ciencia y fe. Bueno, y así estamos hoy, año 2021, estamos a 28 grados en esta precesión que ya partió el año 1, y el año 2021 estamos a 28 grados, ya estamos entrando a la constelación de Acuario. Y aquí hay una curiosidad, porque si bien también tiene que haber profetas anunciando esta nueva era, que lo hay, curiosamente ya no son personas como ocurría en la época pisciana, porque Piscis representaba los pies, entonces pies era el individuo, era la persona. En cambio, Acuario no tiene que ver con personas, tiene que ver con comunidad. Entonces, ya así como los pies sostenían al hombre, el hombre era el que tenía que conectarse con Dios, y él tenía que estar purificando, y era muy individual. Ahora Acuario tiene otra estructura, que es la que voy a plantear ahora. Entonces se empezó a dejar este individualismo. Y como todos saben, se está perdiendo la fe y se está iniciando la lógica del raciocinio, porque curiosamente todos sabemos que antes de la Edad Media no se permitía que existieran ateos, no existían. En cambio ahora está bajando el nivel de fe, pero ¿por qué razón? Porque la fe tiene que ser un estado de conciencia que se tiene que percibir, no de convencer. De hecho, y ahí yo reconozco que tengo un problema, que yo fui católico porque mis amigos me decían que si no lo era, Dios me iba a castigar. Bueno, afortunadamente por la cultura después me di cuenta que Dios no me castigaba por eso, y me convertí en agnóstico. Sin embargo, entiendo que la fe la perciben algunos, y que yo desgraciadamente no la tengo, así como hay gente que percibe la pintura o la música. El mismo conflicto tengo yo, no percibo la fe. Bueno, pero aquí quería hacer una nota, que esta pérdida de la fe no significa que no vaya a haber fe en la era de Acuario, va a ser incluso muy potente. O sea, los que tengan fe en la era de Acuario va a ser la gente que efectivamente sean conscientes de esa percepción.
Por eso colocaba el caso que en la era de Piscis, pese que era de la fe, igual hubo guerra, hubo dos guerras mundiales, y eso es absolutamente ariano. O sea, y la India todavía tiene su paca sagrada, o sea, se siguen repitiendo las cosas de las eras anteriores. Sin embargo, lo más emblemático es lo que representa cada uno de estos signos. Incluso la Biblia, como decía, representaba lo que va a ocurrir al final de los tiempos, que son cosas que están ocurriendo ahora, como decía, la pérdida de los hijos, toda esta cosa. Ahora, lo curioso que estos nuevos profetas ya no son personas, son grupos. Buscando nombres, el New Age es una agrupación que recordemos que primero eran los hippies, después se instalaron sectas, pero como voy a explicar más adelante, es una propiedad de Acuario que se van a ir creando cosas y se van a ir enterrando en la Tierra, que es la esencia de esta era, o de Acuario perfectamente. Entonces, los profetas de esta nueva era ya no es una persona, sino que son manifestaciones. Y una ya es el New Age. Ahora, ¿qué es lo que es el New Age? Me costó encontrar una clasificación y encontré una que me pareció la más adecuada de esta personaje Gref, que dice que es la creencia en varios elementos, tanto sagrados como científicos, que al ser seguidos por el sujeto interesado obtendrá como resultado una etapa de renacimiento espiritual de todo y de todos. Eso es lo importante, ya dejó de ser individual y que tendrá como resultado una evolución cósmica. Y esto me pareció bastante cercano a lo que corresponde al New Age, porque ha tenido muchas manifestaciones, como decía, hippie, secta, qué sé yo, y que se han ido desapareciendo y van a seguir apareciendo nuevas manifestaciones, como la otra de Human Rights Watch, que es una forma, este grupo está preocupado de defender a los nuevos esclavos, por decirlo así. Porque si bien es cierto, la esclavitud como entidad desapareció, pero de alguna manera esta gente que gana el sueldo mínimo, que tiene, y la gran pobreza que existe, en el fondo son una forma democrática, entre comillas, de esclavismo, de esclavitud, y que este grupo está trabajando por eso y va a ser cada vez potente y van a aparecer grupos de este estilo defendiendo a la gente que es de bajos recursos. Y así todo esto está anunciando el ingreso a la era de Acuario y qué es lo que es. Bueno, la era de Acuario, si bien es cierto, empieza 2160 años después de Cristo, a eso nos faltan 39, no sé cuántos años, para que esto ocurra como tal. Sin embargo, las manifestaciones, como igual lo vimos en la era pisciana, se empezó a manifestar mucho tiempo antes. Los profetas, muchos años antes, ya estaban hablando de la llegada de este Cristo. Bueno, estos profetas ahora que son las manifestaciones están anunciando esta nueva era de Acuario, que aquí quiero aprovechar de que Acuario no significa un recipiente que junta peces, como lo que se ha manifestado, sino que Acuario significa aguador. Es el que siembra y lubrica la tierra de conocimiento y de creación. Ese es Acuario. Acuario es el aguador, es el que alimenta la tierra. Bueno, y así quiero decirle que para entender el mensaje de esta era es necesario entrar a la mitología, porque este otro tema de que siempre se habla que la mitología es un conjunto de creencias, pero esto en la escuela hermética, estudian estos conceptos, no son lo que la gente cree, porque realmente viene una información que viene encriptada, o sea, se dice un cuento que Mercurio, por ejemplo, era el bromista de todos los dioses y que era un niño y que de alguna manera tiene que ver con Géminis, pero la información que está oculta es muy lindo estudiar porque realmente tiene, y para la era de Acuario va a tener una explicación muy entendible. Y así quiero otro concepto astrológico que es el del regente, que se refiere a los planetas y cada planeta tiene una relación con uno de los signos. Y el que me interesa para que nos trae esta conversación es Acuario. Acuario es un regente Urano. Ahora, mitológicamente se ha escrito Hesíodo, que fue un escritor griego del siglo VI a.C., escribió un libro Teogonia en que habla de la mitología. Y la mitología dice que primero hubo caos, que se parece actualmente a lo que se llama el Big Bang, que ahí aparece el cielo, que es Urano, y Gea, que es la Tierra. O sea, aparece la materia, la energía. Bueno, y ahí siguen apareciendo más personajes hacia abajo. Sin embargo, lo que nos trae a esta reunión es hablar de Urano, que es el cielo. Ahora, ¿quién es Urano? Urano se representaba como es un personaje que es el cielo, que era dominador de todo el espacio fuera de la Tierra y que cobijaba a Gea. Tiene un símbolo que curiosamente significa la mente con dos radares, uno radares para el pasado y otro radar del futuro. O sea,
Urano y a su vez Acuario, que tiene que ver con lo mismo, no tienen mucho que ver con el presente, solo encargados de ver el futuro desconocido y recuperar el pasado que no se pierda. Es una de las funciones de Urano. Ahora, ¿cuál es la esencia de Urano? Para entenderlo mitológicamente, fíjese que resulta curioso que Urano, cada vez que cogía Gea y creaba un individuo, lo tomaba con sus manos y lo enterraba. Después creaba otro en Gea y lo tomaba y lo enterraba. Y así sucesivamente, cada hijo que tenía con Gea lo enterraba, y eso dice la mitología. O sea, realmente malvado porque no aceptaba que ningún hijo creciera porque todos lo enterraba. Y ahí Gea llamó a su hijo menor, que era Cronos o Saturno, que uno se llamaba en los griegos y Saturno en los romanos, dijo que tenía que salvarse él porque si no Urano lo iba a destruir también. Entonces incluso aquí hay una imagen de un pintor que refleja cómo Cronos, que era un niño, mata a su padre Urano cercenándole los testículos. Se dice que este espermatozoide que liberado este Urano repartió por la Tierra y creó toda la flora y fauna que existe. Eso dice la mitología. Ahora, esto tiene un simbolismo, eso es lo que tiene encriptado es otra cosa, no es esta cosa que parece tan burda, sino que tiene que ver con un mensaje que tiene que venir con Urano, que es la época que ahora nos viene, que es la época de Acuario. Y les doy ejemplos como eso. Todos recordamos cuánto duró el tocadisco, cuánto están durando las cámaras fotográficas, los cassettes de música. De hecho, yo tengo la colección completa de música clásica y no tengo ni dónde tocarla y además se escucha muy mal ahora. Los cassettes de video, las calculadoras, y así puede haber un largo etcétera de cosas que se crean y se entierran. Eso es lo que simboliza Urano. Urano no es eso que decía que mataba a los hijos, era simplemente una explicación para que la gente creyera que Urano era malo, pero Urano solamente es eso, es un creador constante de cosas nuevas. Ustedes todos nos damos cuenta de lo que está pasando ahora con las creaciones que están durando la nada misma y va a seguir ocurriendo en esta era que viene. Entonces, en esta nueva era habrán muchos cambios en lo mental y lo que podríamos llamar ambiental y creacional. ¿Qué cosa? Va a haber un cambio en la conciencia humana. Va a haber un aumento del raciocinio por sobre la fe. Pero eso no significa que esta fe, como dije, se perdiera, sino que los que van a tener fe van a ser los auténticos y los que tengan raciocinio va a ser el otro grupo que va a ser encargado de ir desarrollando este nuevo hallazgo, esta nueva era. Y como se dice, este raciocinio está en contra de la fe porque está haciendo perder valores. Y lo estamos viendo en la actividad, porque en la actualidad hay una falta de respeto por la autoridad, la gente se está incluso yendo contra la policía y contra los gobernantes, el aborto ya se aprobó en 3 causales y ya lo están pidiendo como para que sea libre de todo, porque la mujer ella defiende su cuerpo y no tiene la mujer está reclamando que no tiene por qué estar siendo dependiendo de lo que digan los hombres, sino que ella defiende su cuerpo. El ir a misa era una obligación antiguamente, ahora no. ¿Para qué decir los estallidos sociales, las protestas en contra del sistema, etcétera? Y tanto reclamo que tenemos nosotros los padres con nuestros hijos que están haciendo cosas que no nos parecen correctas. Bueno, todo esto son los cambios de conciencia humana que está provocado por esta nueva era que se llama la era de Acuario. Y va a haber una transformación de esta conciencia individual a una más colectiva. Y aquí traje un ejemplo de los andinistas, que me pareció muy semejante a lo que viene esta nueva era, que lo escuché de un andinista que fue al Everest y dijo que en la ascensión del Everest, cuando suben 4 o 5, el más importante en ese trayecto es el que está adelante y el que está atrás, porque de ellos dos depende la vida de él. Entonces lo que tiene que hacer es ayudar que el de adelante ande bien y que el de atrás también para que la cosa resulte. Eso es la esencia de lo que viene en esta nueva era, o sea, una era colectiva, ya no la era personal del individualismo, donde cada uno se preocupa de sí mismo nomás y el resto del lado le da lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta nueva era? Primero, que los cambios que se vienen serán intensos y en grado superlativo, va a ser tremendo, va a ser comparable a lo que ocurrió en los primeros años cristianos. Acuérdense que los defensores cristianos hubo mucha muerte, porque los arianos no permitían que estos cristianos proliferaran, pero se lograron mantenerse. Y lo que nos viene a nosotros va a ser una crisis por el estilo, pero a nivel mental. Así que vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva era, que lo que está pasando, todos estamos de repente revelándonos con estas crisis que están ocurriendo y que van a ser cada vez más intensas. Pero sin embargo van a haber grandes avances uranianos, que lo estamos viendo, que la tecnología está cambiando día a día, la computación, ¿qué quiere decir?
la cuántica, que es una nueva ciencia que va a proliferar y nos va a permitir probablemente a lo mejor viajar a velocidades distintas a la luz, que es lo máximo que hay en la Tierra, o sea, en el universo en este momento. La robótica, que es una actividad que está recién también dándose a conocer, y además el conocimiento del ser humano y del universo, porque el conocimiento del ser humano con la medicina estamos cada vez llevando más avance, pero todavía estamos muy en pañales. Y lo mismo que el universo, todavía no sabe qué son los hoyos negros, ni qué es lo que es la materia oscura, y mucha desinformación al respecto. Y capaz que también en esta era se conozca a Dios por una vía distinta que no sea la fe. Bueno, otra cosa que es importante saber de Acuario, que Acuario lo rige, así como a Piscis lo regía los pies, Acuario rige todo el sistema nervioso, el cerebro y todo el sistema nervioso completo. Ahora, como explicaré en la siguiente reunión astrológica, todos tenemos Acuario en nuestra presentación, no solamente los que nacen en esa fecha, sino que todos tenemos algo de Acuario. Y esto de repente cuando andamos con problemas mentales, un problema de Acuario, cuando tenemos problemas nerviosos en el cuerpo, todo esto es porque nuestro Acuario de nuestro cuerpo, que voy a explicar, o repito, en la próxima presentación, que todos tenemos de todos los signos, solamente que se manifiestan uno más que otro. Sin embargo, lo que quiero traer a la mente que esta concepción acuariana mental va a tener una gran confrontación con lo que se va a llamar la inteligencia artificial. Y lo curioso es que el mismo hombre está creando esta nueva inteligencia artificial. Y ahí yo siempre recuerdo la película esta 2001 dice el espacio, donde el computador HAL 9000, cuando se dio cuenta que el ser humano ya podía, la emisión la podía echar a perder, empezó a eliminarlo. Entonces, esta va a ser una tremenda confrontación que vamos a tener con la inteligencia artificial, que va a ser justamente la creación del mismo ser humano. Sin embargo, yo tengo fe. Y esta fe es grande en el sentido de que va a haber una lucha entre lo que es el sentimiento versus el algoritmo, porque ya todos están convencidos de que pese que están sacando robots cada más perfectos que de repente manifiestan llanto, manifiestan sentimientos, no son más que algoritmos, no es el verdadero sentimiento que el ser humano siente. O sea, va a haber una diferencia, o sea, nunca un robot va a llegar a ser como un ser humano. Sin embargo, esta va a ser la gran lucha que va a haber en esta era que se nos viene. Muchas gracias. Esa es la presentación.